subasta electrónica, vamos por la lección 289, estamos por el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y hoy vamos a hablar de la conclusión de una subasta de bienes muebles, la terminación de una subasta de bienes muebles. Tenemos que tener claro que una cosa es la aprobación de remate o la aprobación de esa cesión de remate que hablábamos en las clases anteriores, sobre esa cesión de remate. Es decir, una cosa es la aprobación del remate. La aprobación del remate es una resolución que dicta el letrado de la Administración de Justicia y aprueba el remate, consolida esa postura que se ha presentado en el portal de subasta, consolida que ese bien se ha ofrecido la cantidad tal y aprueba el remate por la cantidad que indica, consolida esa postura. Y otra cosa es la adjudicación de los bienes subastados, que es otra resolución que dicta el letrado de la Administración de Justicia. ¿Lo veis? Primero aprueba el remate y después adjudica quién se va a quedar ese bien mueble. ¿Lo veis? Primero dicta un decreto aprobando el remate y a continuación dicta otro decreto adjudicando el remate y diciendo a quién se lo adjudica y por qué cantidad. Y si existe remanente y si existe sobrante. ¿Por qué? Porque, en tercer lugar, el letrado de la Administración de Justicia, además de pagar al acreedor, al demandante, al ejecutante, distribuirá el remanente, distribuirá el sobrante que haya existido en esa subasta, si existe sobrante, a aquellos acreedores que lo hayan solicitado, ¿vale? ¿Lo veis? Aprobación, adjudicación, el letrado de la Administración de Justicia paga al ejecutante, eso es un tercer paso, y el letrado de la Administración de Justicia reparte el remanente si lo hay. Vale, pues dicho esto, vamos al punto A. ¿Dónde estás? Uy, se me ha caído. Anda, está aquí. Vamos a la aprobación del remate. En la aprobación del remate, recuerdo que el letrado de la Administración de Justicia tiene que dictar un decreto que aprueba ese remate, ¿lo veis? Que aprueba ese remate y consolida la mejor postura. Consolida la mejor postura que se haya ofrecido en el portal de subastas. Primer supuesto que se nos puede plantear y que nos pueden plantear en el examen. Se ofrece la cantidad más del 50%. La cantidad que se ofrece, aquí tenemos el postor, y el postor, don Tomatón, ha ofrecido más del 50% del avalúo o valor que salió a subasta. ¿Qué ocurre? Pues que el letrado de la Administración de Justicia ya puede aprobar ese remate. ¿Por qué? Porque ha ofrecido más del 50% de lo que salió en la subasta. Se ha ofrecido más del 50% de lo que salió del valor que salió a subasta. Otro supuesto, se ofrece más del 50%, ¿vale? Se ofrece más del 50%, pero ofreciendo pagar a plazos, ¿vale? Yo ofrezco esta cantidad, pero ofrezco pagar a plazos eso que estoy ofreciendo. Supuesto 2, ¿qué pasa? Pues en ese caso, el ejecutante, en el caso de que plantee esa cuestión, yo ofrezco más del 50%, supera el 50%, pero lo pago a plazos, eso lo pago a plazos. ¿Qué pasa? Pues que tiene derecho preferente el ejecutante a quedarse por el 50%. Si plantea más del 50%, pero lo pago a plazos, el ejecutante puede quedárselo por el 50%, en cuyo caso, a ver, aquí está, ya el letrado de la Administración de Justicia podría aprobarlo a favor del ejecutante, porque tiene derecho preferente, o si no usa ese derecho el ejecutante, se podría aprobar
el pagar a plazos. Pero cuidado, porque existe otro supuesto. El supuesto C es que no alcanza ese mínimo del 50%. No alcanza el 50%, ese mínimo para poder aprobar el remate. Pero ofrece, pero supera el 30%. No alcanza el 50%, pero supera el 30%. Y ese 30%, y cuando no alcanza el 50%, pero supera el 30%, ¿qué pasa? Pues que el ejecutado, ¿os acordáis del pirata? El ejecutado puede presentar tercera persona, tercer postor, que mejore esa postura. ¿Por qué? Porque no supera el 50%, pero supera el 30%. ¿Lo veis? No se alcanza ese mínimo. No se alcanza ese mínimo. En ese caso, no se alcanza ese mínimo, pero supera el 30%. Pues, ¿qué pasa? Que el pirata puede presentar tercer postor, tercera persona que mejore esa postura. En este caso, el pirata, el ejecutado, puede presentar postor que mejore esa postura, ¿vale? Puede presentar tercera persona, ¿vale? Imaginaros que presenta esta tercera persona. ¿Qué pasa? Pues que mejora la postura, con lo cual ya el que había ofrecido menos del 50, pero más del 30, ya no, el ejecutado puede presentar mejor postor, una tercera persona, ¿vale? Otro supuesto que se nos puede presentar. No alcanza el 30%, no alcanza el 30%, pero cubre al menos esa cantidad que ha ofrecido ese postor en la subasta, cubre al menos por el dinero que se despachó ejecución, más intereses y costas. Más intereses y costas, ¿lo veis? No alcanza el 30%, pero la cantidad que ha ofrecido por lo menos cubre el 30% para poder pagar al ejecutante, ¿vale? Pues este es otro nuevo supuesto. No alcanza, pero cubre. O sencillamente, no cubre ese 30%. No cubre ni el 30%. ¿Qué pasa? Pues que el letrado de la Administración de Justicia, ya se me ha caído, aquí está, bueno, el letrado de la Administración de Justicia decidirá, previa audiencia de las partes, cuidado, porque tiene que oír a las partes, en este caso cuando no cubre o cuando no alcanza el 30%, pero cubre al menos por lo que se despachó de ejecución o no cubre el 30%, el letrado de la Administración de Justicia oye a las partes y resuelve sobre esa aprobación del remate. ¿Lo veis? Los supuestos que se pueden plantear, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Porque el letrado de la Administración de Justicia, en los distintos supuestos que os he presentado, aprueba el remate. Aprueba el remate. ¿Aprueba el remate a favor de quién? Pues ¿dónde estás? Aquí está. Aprueba el remate y le dice al que dicta resolución aprobando el remate a favor de don Tomatón, de este postor, y le requiere para que consigne la postura. ¿Qué pasa? ¿Os acordáis que para intervenir en una subasta había que consignar un mínimo para poder intervenir? Bueno, pues en el momento que se apruebe el remate, el letrado de la Administración de Justicia le dice que consigne la postura, es decir, la diferencia entre lo que consignó para intervenir en la subasta y lo que ha ofrecido en la subasta. ¿Cuánto tiempo tiene para realizar este trámite, esta consignación? Tiene desde que se le notifique el auto aprobando el remate, tiene 10 días. Pero en lugar de ser el don Tomatón, es el ejecutante el que se ha quedado el bien mueble. ¿Qué pasa? Pues que una vez que se aprueba, ¿dónde está? Ya, aquí está. Una vez que se aprueba el remate a
favor del ejecutante, oído, antes era un postor, en este caso es el ejecutante. El letrado de la Administración de Justicia procede a la liquidación del principal más intereses. Es decir, que perfectamente si la cantidad que supera el principal más si esa cantidad que ofreció el ejecutante supera a lo que se le debía, en cuanto a principal e intereses, tiene que consignar, por muy ejecutante que sea, por muy acreedor que sea, tiene que consignar entre lo que ofreció en la subasta y lo que se le debe. Entonces, una vez que aprueba el remate, el letrado de la Administración de Justicia practica el letrado de la Administración de Justicia en una liquidación por el principal e intereses y requiere al ejecutante para que consigne la diferencia. ¿Cuánto tiempo tiene el ejecutante para consignar la diferencia? 10 días también, 10 días, ¿vale? Y a resultas de la liquidación de las costas, es decir, primero se liquidan principal e intereses, él tiene 10 días para consignar y ya cuando se practiquen las costas ya hablamos si te devolvemos o no te devolvemos, ¿vale? Y a resultas de lo que resulte de la liquidación de justicias. Y hecho esto, una vez que tenemos la aprobación del remate, y ya se me ha olvidado, ya se me ha perdido aquí está. Una vez que tenemos la aprobación del remate, ¿qué pasamos? A la adjudicación. ¿Lo veis? Una vez que tenemos la aprobación del remate, pasamos a la adjudicación. Vamos al plan B, a la adjudicación de los bienes subastados, con lo cual el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto de adjudicación. Nos vemos en la siguiente clase.